Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejor. Alternativas. Espacios sin fines de lucro ni banderías politiqueras del colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas en vivo los viernes de las 6 a las 8 p.m. por nuestras redes sociales Guanacaste FM, Radio Revolución y Radio Soberanía. Repetición los sábados de las 7 a las 9 p.m. por Radio La Gigante 800 AM. Alternativas. Buenos días, tardes o noches. Me presento, soy María Ángel Zúñiga y el día de hoy estaremos hablando sobre juventudes en política desde el programa Alternativas en la Comisión de Alternativa Joven. Por lo cual tenemos un panel de personas invitadas especiales para este tema. Y también es importante recordar que pueden sintonizarnos tanto en Facebook como Alternativas, en YouTube como Alternativas Grecia y en Spotify como Alternativas. También recordar que nos pueden sintonizar en emisoras como el CASI en 106 FM, Radio Revolución, Radio Soberanía con retransmisión en Radio La Gigante 800 AM. Y también recordarles que nos pueden hacer llegar sus comentarios por medio de Facebook y les estaremos atendiendo. Ahora procederé a que mi compañera Rebeca se presente y luego seguirían las personas invitadas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Rebeca Astorga González, soy estudiante de Ciencias Políticas de la UCR y pues un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, ahora sí, le doy la palabra a Anthony para que se vaya presentando. Saludos a todos, todas y todos, ya sea mañana, tarde o noche que nos estén viendo. Yo soy Anthony Trejos, soy ingeniero en producción industrial de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. Soy coordinador nacional de la Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica en su sección de Costa Rica y parte, digamos, de la juventud del Frente Amplio. Bueno, yo soy Brandon Guadamuz. Muchas gracias por la invitación. Soy de San José, milito en el Frente Amplio. Actualmente soy presidente del cantón del Frente Amplio en San José. También estudié trabajo social en la Universidad de Costa Rica. Estoy haciendo una maestría en cooperativismo de autogestión. Y estoy aspirando a ser regidor en la Municipalidad de San José por el Partido Frente Amplio. Y sí, muy agradecido por estar aquí y conversar con ustedes. Yo soy Kenia García, soy coordinadora nacional de la Federación Nacional de Estudiantes de Secundaria y también estoy muy agradecida que me hayan invitado y que me hayan dado un espacio pues desde secundaria, ¿verdad? Que esto ha sido como una guerra de nunca terminar, ¿verdad? Pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por verdaderamente sí estar aquí. Y bueno, recordarles nuestro lema, que ya pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Cumplimos con los 3 principios de la comunicación, que vendrían siendo formar, informar y entretener. Entonces, pues ya terminadas las presentaciones, vamos a empezar como tal vez con el primer eje, donde vamos a hablar un poco más de sus posiciones en política, digamos, nacional, con todo esto de la agenda de juventudes, porque sí son como, pienso yo, di 3 sectores en los que se encuentran bastante distintos, entonces para que nos puedan dar pues sus opiniones al respecto. Y para esto tenemos una pregunta generadora, que vendría siendo
Si podrían darnos como una pequeña contextualización de esos temas de interés dentro de la política nacional. Comienzo yo. Eh, sí. Bueno, yo, bueno, como lo mencioné, yo soy coordinador nacional de la Red de Jóvenes por el Agua. Entonces, mis inclinaciones políticas van más a ese punto, ¿verdad? Como que los jóvenes podamos estar en las mesas de discusión sobre digamos, las decisiones que se toman a partir de, por ejemplo, el recurso hídrico, la gestión de la economía circular y demás. Y es un poco difícil, digamos, desde ese punto, ¿no? Ya aclarando, muchas de esas decisiones, o que los jóvenes participen en esas decisiones, puesto que los núcleos de participación en la toma de decisiones, por ejemplo, en la Agenda 2030, que es de la ONU, ¿verdad? Para poder movernos hacia una economía más sostenible, siempre son cerrados como a las personas que son su prisma. Entonces yo me muevo más en esa parte, ¿verdad? Donde las personas jóvenes tengamos la oportunidad de vivir nuestras perspectivas, de poder exponer nuestros miedos a la realidad que se nos viene encima. Con solo decirlo y poner en realidades, estas realidades que se nos vienen encima. Hace unos cuantos días tuvimos la temperatura más alta en la historia de San José, y digamos, si eso fue en San José, que es 30 grados, ya en las regiones, 30 grados es casi que estar fresquito. Y entonces me muevo en esa instancia, donde los jóvenes seamos escuchados en los espacios de toma de decisiones, y no solo escuchados, sino que también esas decisiones las podamos crear, porque este dicho, que los jóvenes no tenemos la experiencia o las facultades para poder desarrollar, para poder diseñar o para poder trabajar en pro de políticas ambientales, eso es una mentira, porque habemos muchos que tenemos ya muchos años trabajando en este aspecto. Asimismo, vamos, como yo soy ingeniero, me gusta lo que es el buscar integrar herramientas de la ingeniería para decisiones políticas. Hace poco vi la película de Oppenheimer, que estaba sobre famosa, ¿verdad? Y demás. Y yo me puse a pensar, ¿cómo fue capaz el populismo, ¿verdad? De Truman y demás, capaz de convencer a las personas tal vez más brillantes en su momento, en su generación, para poder diseñar una bomba la cual mató miles de personas y posteriormente millones? Entonces, desde este aspecto siento que los científicos e ingenieros tenemos que estar involucrados en la política para que cuando una persona quiera brindar este tipo de soluciones o pintarlas como soluciones, tengamos nosotros las capacidades técnicas y científicas en sí para decirle esta solución pues se está brindando, no viene a resolver el problema, sino más bien viene a incrementarlo y exponer los datos como tal. O, por ejemplo, cuando venga un líder mundial y a decirnos que el cambio climático no existe, es como decir, señor, la gente literalmente se está muriendo por las olas de calor, por ejemplo. Entonces, yo me muevo por esas áreas, digamos, donde la parte ambiental, la parte de ingeniería, la parte de incidencia con comunidades y demás sea vista. Entonces, es como eso. En esas dos áreas me muevo. Esa es mi tarea que me la he propuesto. No soy algo joven, pero creo que es como lo que voy a dedicarme el resto de la vida. Sí, bueno, a mí me interesan muchísimos temas, pero especialmente me importa la crisis climática a la que nos enfrentamos, me importa la crisis de vivienda,
que estamos sufriendo y también los altos niveles de desempleo de las personas jóvenes. La realidad de San José es que la municipalidad de San José ha funcionado para un pequeño grupo de corruptos, de una pequeña mafia que se ha enriquecido por décadas a costas de la municipalidad. Esa municipalidad ha funcionado solo para ese pequeño grupo corrupto y bueno, yo estoy luchando por una municipalidad que funcione para la gente, para las personas comunes. Y en esa línea quisiera que la municipalidad haga mucho más para dar soluciones a la crisis climática, para dar soluciones a la crisis de vivienda que tenemos a los altos niveles de desempleo. Creo que la municipalidad podría estar haciendo mucho por la crisis climática. Yo me acuerdo haber participado en una consulta abierta que había habido del plan regulador de la municipalidad hace unos años, en donde abrieron al público para escuchar sus opiniones y en ese momento yo me leí el plan regulador y esto fue hace como unos 2 años, 3 años, y en todo el plan regulador no se mencionaba la crisis climática, no estaba en ninguna parte. En pleno 2023, la municipalidad de la capital de Costa Rica no mencionaba la crisis climática como si no existiera del todo. Y yo creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer para proteger a nuestras comunidades de inundaciones, de altas temperaturas. Por ejemplo, para proteger a nuestras comunidades de inundaciones se pueden utilizar varias medidas para infiltrar el agua de las lluvias, por ejemplo, con canteros de infiltración en las aceras, canteros naturales, también con pozos y también sembrando árboles. Todas esas cosas pueden hacer que se fije el agua de las lluvias y que no terminen nuestras comunidades inundadas. También, como decía Anthony, el calor es altísimo, las temperaturas son muy altas y está aumentando. Y hay cosas que podría hacer la municipalidad, como un programa de arborización en aceras y en espacios públicos. Se pueden sembrar muchísimos árboles para controlar esa temperatura. No sé si ustedes les han pasado, pero cuando caminan por una acera que tiene árboles y está haciendo sol, se siente fresquito. Cuando caminan por una acera a la misma hora del día con el mismo sol que no tiene árboles, es demasiado calor. Sembrando árboles es posible controlar esas temperaturas. También creo que la municipalidad podría hacer muchísimo por la crisis de vivienda que tenemos. Creo que podría destinar un porcentaje del presupuesto para la compra de terrenos abandonados, para poder tener una especie de banco de tierras que luego se pueda utilizar para muchas cosas, como construir albergues que puedan funcionar como paradas temporales para poblaciones vulnerables que necesiten de refugio temporal, como personas damnificadas por desastres naturales, mujeres que sufren de violencia, personas migrantes por desplazamiento forzoso. Actualmente en San José, cuando uno camina por el bulevar, hay un montón de personas migrantes que están ahí en las calles. Estos albergues pueden funcionar como paradas temporales, ¿no? También se pueden crear vivienda transicional subsidiada para personas jóvenes con 18 años, por ejemplo, que son expulsadas del PANI y se quedan sin un hogar, o también personas que han caído en una situación de pobreza muy grave. Y además se puede construir edificios habitacionales de altura intermedia para vivienda social. Creo que la municipalidad podría construir muchísima vivienda social y también generar incentivos fiscales para viviendas de alquiler o propia asequible para que las personas de clases populares podamos aspirar a comprar una casa algún día o alquilar con alquileres más baratos. También me apasiona mucho el tema de cómo generamos empleo. Ahorita estoy haciendo esta maestría en administración de empresas cooperativas y creo que el cooperativismo puede ser una alternativa muy interesante para generar empleo digno y democrático. Es algo que impulsaría también. Y también creo que la municipalidad podría intentar
que las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas tengan participación en la concesión de obra pública, porque el problema es que la obra pública que concesiona la municipalidad siempre la ganan los mismos, MECO, H. Solís, ese grupito de multimillonarios que se han beneficiado por años. Eso se tiene que acabar. Es importante que pequeñas y medianas empresas, cooperativas, puedan tener participación en esas concesiones de obra pública. Eso puede generar empleo. También se podrían generar incentivos para que existan alquileres más baratos, alquileres comerciales para pequeñas y medianas empresas. Entonces, creo que hay muchísimo que hacer desde la municipalidad y estos temas que nos mueven a las personas jóvenes. Es momento de que los llevemos a la mesa, de que propongamos soluciones, de que critiquemos lo que se ha hecho mal por mucho tiempo eh, y que empecemos a darle una cara nueva a los espacios públicos, como las municipalidades y otros espacios de incidencia. Bueno, yo, yo me empecé a interesar en la política como a los 15 años más o menos. Ahí pues conocí el colectivo feminista y honestamente ese fue como mi principal interés. Sin embargo, también tengo muchos intereses en otras cosas, también como lo que es ambiental y sobre todo lo social en general. A mí me interesa muchísimo, realmente va a sonar muy triviado tal vez, pero yo sentí un llamado muy grande, ¿verdad?, hacia la gente desde hace mucho tiempo. Tal vez no me había metido en algo tan grande hasta ahora, porque se me dio la oportunidad hasta ahora. Sin embargo, pues la estoy aprovechando lo más posible. Sin embargo, he vivido y visto muchas cosas sumamente tristes, que es a nivel país, ¿verdad? La consigna que siempre hemos dicho sobre los jóvenes es que somos el futuro, pero honestamente yo creo que ya esa consigna ya no funciona porque realmente somos el presente y somos los que estamos viviendo todo esto, somos a los que nos está afectando todas estas nuevas normas, reglamentos o cambios climáticos, somos los que lo estamos viendo y vamos a seguir viviendo. Este, yo actualmente veo todo lo que sucede en Costa Rica, ¿verdad? Todo este retroceso y a mí me parece que es sumamente preocupante. Siempre, ¿verdad? He tenido esas ganas de que no, salgamos a luchar y por un mejor Costa Rica, que sigamos avanzando, ¿verdad? Porque siento que muchas veces la gente se ha quedado de que somos un país que está bien, que somos el mejor país de Latinoamérica y bla, bla, bla. Pero la verdad es que ya no somos el mejor país, ya no estamos en las mejores condiciones y aún así la gente quiere seguir esperando a que el gobierno haga algo por ellos. Estamos esperando y estamos en una constante espera de que vengan y nos resuelvan todo, ¿verdad? Sin embargo, eso ya no va a pasar, por lo menos no tan fácil, y la gente aún sí sigue como con un pañuelo, una venda en los ojos, esperando a que don Rodrigo vuelva a dar un discurso y volver a sentirse seguros, porque venimos de muchos tiempos de comodidad en la que la gente se ha sentido cómoda con las libertades que tienen, con que somos un país con mucha biodiversidad, gracias al universo o a lo que crean, ¿verdad? Este, tenemos muchas ventajas, sí, pero ya nos estamos quedando sin agua. En Desamparados, yo soy de Desamparados, a cada rato están racionando el agua, de día por medio no tenemos agua porque ya no hay agua, y después vienen y te dicen que saquemos petróleo de Costa Rica, ¿verdad? Cuando es algo que es como impensable. Me estoy expandiendo mucho, pero es que a mí me duele demasiado las problemáticas actuales, ¿verdad? Hoy les estaba contando que mi abuelito se cayó y se quedó encerrado en el baño, y ni mi mamá ni mi abuela podían entrar y llamaron como 3 veces al 911. Nos dijeron que no habían ambulancias y que seguro llegaran los bomberos o no sé qué a ayudarlo. Y llamamos a la policía que está a la vuelta de mi casa, no aparecieron.
nos dijeron que ya iban a mandar una ambulancia y era una emergencia, es una emergencia. Ahorita yo no sé nada de mi abuelito y esas cosas son preocupantes, son cosas que tal vez antes, ya hace varios años, honestamente, no se veía y ahora está la situación que tiene la casa, pucha, el país, perdón, es que estoy cuidando a mis primos, porque lo mismo que pasó. Un momentito. No te preocupes, Kenia. No, y verdaderamente que siempre es importante tener esta clase de espacios, ¿no? Para las juventudes, porque realmente, como lo decía Kenia hace un momento, la gente está muy cómoda y creo que realmente no se dan cuenta que literalmente están debilitando el Estado, las instituciones públicas. Ya volví, perdón. Es que, por lo mismo que pasó, me quedé a cargo de los bebés de mi casa, ¿verdad? Mientras mi mamá anda viendo a ver qué pasa. Bueno, y después vemos todo este tipo de cosas que están pasando simultáneamente y realmente lo único que hacen es como atacar, porque los primeros que salimos a defender las cosas somos los jóvenes y la gente es como, ay, no, esos vagabundos, cuando estamos peleando por cosas por ellos. Esto, bueno, este es mi último punto y es como que esto es lo que a mí me devuelve la fe, y es como lo que me devuelve esas ganas de seguir luchando, ¿verdad? De seguir estudiando, de seguir viendo hacia el frente. Es como que veo una generación con un pensamiento distinto, con muchas personas que creen en la marcha feminista, de las personas que creen en salir a las calles, de las personas que creen em, en el ambiente, por ejemplo. Actualmente todos estamos más en esa sintonía, por decirlo así, por lo menos más que antes. Y creo que eso es lo que necesitamos. Como decía el compañero al principio, a mí me encantaría ver todo ese tipo de cosas en de diputaciones a personas más jóvenes, porque usted va y ve y siempre son los mismos de siempre son los mismos que siguen dando las mismas leyes o legislaciones desde hace muchos años que ya no funcionan, que ya no nos podemos quedar con una Costa Rica que tal vez funcionó al principio, en el pasado, pero ya ahora no funciona. Necesitamos atender estos problemas que son de la hora. Y actualmente yo siento que incluso lo que tenemos que hacer es recuperar lo que teníamos para poder seguir caminando hacia el frente. Pero sí, todavía tengo esperanza, ¿verdad? De estas personas jóvenes que piensan ya distinto y que están levantando su voz y que no nos dejan solos, que realmente somos muchas personas que estamos interesadas en esto. Pero sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Kenny. Y a los chicos también. Yo creo que sí es muy cierto lo que todos ustedes estaban mencionando, porque realmente siempre vemos como siempre un patrón entre las personas que salen a luchar, como dice Kenia, por ejemplo. Siempre se ve eso y claramente siempre hay un ataque, ¿verdad? Por parte de la prensa que posiciona al movimiento estudiantil como un montón de vagos que simplemente quieren toda la plata para ellos. Sí, es un discurso que es amarillista y literalmente cuesta mucho encontrar algún medio de comunicación que realmente comunique la situación actual, por ejemplo, con la situación del FES o los colegios públicos, ¿verdad? Que siempre se ha visto y cualquier persona que haya salido de alguna institución pública sabe las carencias que se tienen y son muy pocas las que realmente tienen, por ejemplo, las condiciones con agua o papel, que son cosas básicas, ¿verdad? Y bueno, eso nos lleva al siguiente punto del programa, que es Juventudes ante la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. La primera pregunta sería que durante el gobierno de Rodrigo Chávez se han dado varios ataques a la educación pública. ¿De qué manera podemos informar a los que nos rodean y cómo podemos confrontarlo? Bueno, voy de nuevo. Eh, Una de las mayores revoluciones que ha visto la humanidad ha sido la revolución informática que hemos visto a raíz de las redes sociales. Para que tengan más o menos en cuenta, para que la radio
llegara a los 50 millones de espectadores, tuvieron que pasar 40 años. Para que eso pasara con la televisión, pasaron alrededor de 20 a 10 años. Ese es el intervalo. Para que Facebook llegara a las primeras 50 millones de personas, fueron 2 años. Podemos ver, si vemos un gráfico de comparativas, técnicamente lo que hace es que los tiempos se han caído para poder llegar a diferentes personas. Los motores de búsqueda y demás que existen dentro de, llámese TikTok, por ejemplo, Instagram, Facebook, Twitter, aunque Twitter es un poco tóxico, pero funciona también. Es eso, las redes sociales son fundamentales para poder comunicar. Y lo más importante que sí yo puedo exponer en este espacio es que no solo hablemos por hablar, porque si hablamos por hablar, le damos espacio a la duda. Y si le damos espacio a la duda, perdón, si le damos espacio a la duda, lo que se va a generar es que personas vienen a desinformar y a quitarle peso a las palabras que estamos. Algo que se me olvidó mencionar es que yo soy estudiante en una maestría de ciencia de datos y inteligencia de negocios. Y los datos son fundamentales. Van a ser va a haber una revolución de datos a partir de la revolución industrial 4.0. Va a ser increíble. Van a ver cómo los datos van a revolucionar todo, hasta la misma política. Y los mismos datos nos enseñan a que si nosotros logramos exponer los mismos, no hay espacio de refutación. Entonces, las redes sociales, de mi perspectiva, y estos espacios, por ejemplo, que son espacios para poder dar nuestro criterio a personas jóvenes y demás, son de vital importancia para eliminar los espacios de refutación o de desinformación. Entonces, si yo quiero hablar de un tema, por ejemplo, cuando yo hace unos meses hablé sobre la ruta del arroz en Twitter y me llegaron muchos trolls a malinformar, ¿verdad? ¿Cómo fue que todos esos trolls dejaron de tirar y tirar datos, vamos a desinformar? Cuando yo mostré una tabla de Excel, muy facilita la hice, y mostré numéricamente que el arroz no había bajado de precio y lo que había bajado era 0,58% y que eso no equivalía, no era suficiente para eliminar ese impuesto que se transformó en una baja de, digamos, un hueco fiscal como tal de 7.000 millones de colones. Entonces, pues queremos bajar el marchamo para que la sociedad de Costa Rica, digamos, tenga un alivio al bolsillo y que su ¿cómo se llama? Salario que nos dan a final de año, El aguinaldo. ese mismo, el aguinaldo, no se nos vaya totalmente en pagar el marchamo. Entonces, cuando ellos hablan de huecos fiscales, el hueco fiscal ya lo hicieron. Entonces, las redes sociales son muy importantes, esos espacios son muy importantes, pero la información siempre tiene que ir con un eje que vaya a partir de que la información que damos sea veraz, sea fuerte y sea medible. Entonces, para no extenderme más, es eso. Las redes sociales, para mí, en especial, son las redes sociales. Y, muy importante, nosotros lo hablamos en un foro del Frente Amplio una vez, que era cómo poder compartir estos trolls, ¿verdad? Y demás. En muchas ocasiones, la información que nosotros logramos, digamos, exponer, sí, digamos, tiene que ir con data, pero tiene que ser integral, donde cada una de las personas que digamos, vayan a recibir esta información tengan la capacidad de poder entenderla, recibirla y poder, digamos, posteriormente, digamos, opinar de la misma. Entonces tiene que ser integral. Entonces,
redes sociales, datos confiables y que sea integral para que todos, todas y todos tengamos la capacidad de poder recibirla, manejarla y, vamos, exponerla en determinado momento. Bueno, yo concuerdo en que la educación pública está bajo ataque desde las escuelas, colegios y universidades públicas. Todo el sistema de educación está bajo ataque de este gobierno y de varios partidos en la Asamblea Legislativa. Y creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es comprometernos con el activismo y con el movimiento estudiantil y con la lucha por por la educación pública. Creo que todas las personas que son estudiantes en este momento deberían pensar en que el activismo del movimiento estudiantil es un curso más que tienen que matricular todos los semestres. Matricular los cursos, el bloque completo de su carrera y además matricularse en el movimiento estudiantil, en la lucha por la educación pública. Pensar que es nuestro compromiso y responsabilidad hacer algo al respecto, porque y muchas personas que son estudiantes dicen como, bueno, es que yo no tengo tiempo para ir a una marcha, no tengo tiempo para organizarme porque tengo que hacer este trabajo, lo que sea. Eh, y, y bueno, tal vez dicen eso, se comprometen solo con sus cursos y el año que viene no se sabe si van a abrir cupos para los cursos que vienen. No se sabe si van a poder seguir estudiando. Entonces yo creo que pasa porque nos responsabilicemos y saquemos tiempo para organizarnos, para ir a una asamblea de estudiantes, para pasar por aulas, llevando información, también para meterse en el movimiento estudiantil, en algún partido estudiantil, también asistir a las marchas de convocatoria por el FES, estar ahí al pie del cañón en la lucha. Creo que es muy importante que las personas estudiantes saquen el tiempo para luchar por la educación pública, porque ya están ahí y es importante que puedan seguir estando ahí y protegerla para que nuevas generaciones vengan. También creo que las personas que ya salimos de la universidad nos sigamos comprometiendo con la universidad. Digamos, no decir como, bueno, yo ya me gradué, chao, universidad pública, resuelvan ustedes, estudiantes, yo ya luché lo que tuve que luchar. No, tenemos que seguir asistiendo a las manifestaciones, aunque ya nos graduemos, seguir yendo a las manifestaciones a defender el FES, a las manifestaciones a favor de la educación pública que están haciendo estudiantes de secundaria en este momento, ir a esas manifestaciones también. Concuerdo en que tenemos que usar las redes sociales para informar a las personas y es eso, como asumir un compromiso con la educación pública porque es clave para que este país salga adelante. La educación es necesaria para formar personas, para hacer investigación, para hacer innovación, para generar empleo, generar bienestar. Es demasiado importante para un país y creo que todas y todos nos tenemos que comprometer a defender la educación pública y mejorarla. Bueno, mi opinión puede ser muy parecida, honestamente. Tenemos un arma que que es una ventaja para esta generación, esas generaciones que sí, efectivamente son las redes sociales. Pienso que es un arma de doble filo porque también se puede dar la mano para malinformación y para los troles, que de hecho tuvimos muchos problemas con los troles, de hecho. Pero así es como se le llega más a esta generación, incluso a otras que están ahí, que creen en una publicación hecha por el gobierno porque es el gobierno y porque nos tiene que ayudar por ser el gobierno. Pero darles cosas reales, darles herramientas reales, puede hacer que aunque sea una persona se dé cuenta de que no toda la respuesta está en los que creemos que nos tienen que ayudar.
Em, yo creo que hablar a la gente es súper importante, aunque sea de uno en uno, cada persona suma, cada persona es importante, cada persona que se hace presente es súper importante y pues lo mismo, hacerle sentir que este es su problema, que nadie va a venir a resolverse lo que su papá y su mamá no se lo van a venir a resolver porque este es el problema suyo, porque usted el día de mañana viene y va a una universidad pública, lo más probable. Casi todos en Costa Rica nos hemos graduado, se han graduado de instituciones públicas. O salís a un trabajo en el que te dicen que tienes que trabajar 12 horas, pero, ¿verdad? No hay como un seguro ya para esta juventud y mucha gente ya vuelvo a lo mismo, cree que se lo van a resolver, pero es esto, informarles, decirles, este es su problema no se va a solucionar con irse del país, porque esa es la respuesta que dan muchos cuando hemos preguntado sobre qué quieren hacer en el futuro, su respuesta es irse del país. Honestamente a mí me causa mucha tristeza porque, bueno, en lo personal yo amo mucho mi país y me encantaría como ayudar a que salga adelante y estar aquí. Igual no puedo obligar a las personas a que sientan lo mismo, pero creen que saliendo del país se va a solucionar todo esto, cosa que es mentira ya que estamos en un problema a nivel mundial, ¿verdad? Ya que casi todos están en situaciones muy parecidas de una forma u otra. Y sí, igual mucha gente, ¿verdad? Que nos mira mal, nos mira de reojo por estar luchando por una educación pública, es porque también de cierta forma sienten que no es su problema, que, de que como decía el compañero anteriormente, que, bueno, yo ya salí de la universidad, vaya vean ustedes qué hacen. Este, para mí esto es algo colectivo, es algo mutuo porque de una forma u otra todo se conecta. Porque, o sea, ahorita lo que yo siento y percibo es como que si atacas lo más básico, si atacas la educación, es atacar el problema de raíz, porque son personas pues ignorantes, tristemente, son personas que no van a poder tener un mejor trabajo, que va a ser tu mano de obra barata para poder salir adelante con tus tratos con otras empresas que te va a generar mucho dinero, dinero que no es para el pueblo, que es para ellos mismos. Entonces, es como hablar por redes sociales y en persona también. Creo que a veces el cara a cara es más efectivo, pero comentarles como que esto es algo real que está pasando y que solamente usted puede ayudar a que esto sea, a que esto crezca, a que esto sea real, a no dejar caer en Costa Rica, que pues por muchos años estuvo bien, ¿verdad? Pero que algo esté bien no significa que no pueda estar mejor. Eh, creo que esa es mi observación prácticamente, sí. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente este tema de juventudes y de posiciones, una agenda, ¿verdad? Siempre es bastante transversal, entonces, y preocupante. Hablamos primero de educación pública, y ahora tal vez nos adentramos y de las posiciones del Poder Ejecutivo, nos adentramos un poquito más en lo que es em, el tema de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Del Poder Ejecutivo. Em, y mi pregunta es, ¿cómo deben de responder las juventudes ante un gobierno y una Asamblea Legislativa neoliberal que no invierte en seguridad social, que busca socavar los derechos laborales, ¿verdad? Como hemos visto recientemente con em, jornadas 4x3 y encarece el costo de vida? Em, si nos pueden comentar como qué acciones se han tomado, cuáles son sus posiciones, opiniones. Creo que algo fundamental que tenemos que entender, bueno, que la realidad de Costa Rica no es la misma que la realidad de otros países. Eso es como una pequeña introducción a lo que voy a decir. Pero
la mayoría de los países que logran tener niveles de calidad de vida y por encima de la media es porque su inversión en acción social y demás es muy robusta, es muy fuerte. Y a partir de ello logran aumentar la calidad de vida de las personas. ¿Para qué? Para que esas mismas personas sean más productivas en su ambiente laboral, del hogar y demás, y a partir de ello puedan en sí ser unas personas que se sientan más amigables con la realidad del país. Eh, entonces, desde esa perspectiva, cuando nos quieren plantear que las jornadas de 12 horas vienen a aumentar la productividad del país, eso es mentira. Vamos, hay que ver los datos, vamos, minuciosamente. Vamos, según la OIT, Costa Rica es el segundo país más improductivo del mundo, atrás, solo, vamos, solo por encima de México. Y vamos, ¿cuál es la respuesta a ello? Es porque trabajamos muchísimas horas y logramos resultados o ganamos poco a partir de esas muchísimas horas laborables. Entonces, ¿cuál es como toda es mi posición? Que la productividad no va en camino de trabajar mucho, sino de lograr mucho con las horas que ya trabajo. Entonces, no es meterse, vamos, a una línea de producción y trabajar 12 horas e intentar que esas personas que están ahí produzcan más. La idea como tal es que en 8 o 6 horas que trabajen puedan producir lo mismo que se podría trabajar en 12 horas. Entonces, ¿qué pasa cuando estas políticas populistas vienen a plantearse y vienen a exponerse dentro de los ámbitos de toma de decisión? ¿Y qué podemos hacer los jóvenes desde nuestra realidad? Porque muchas veces la realidad de muchos de nosotros como jóvenes es que no estamos en esos espacios de decisión, como yo lo planteé en el inicio, ¿verdad? Que cuesta mucho entrar ahí. Pero como bien lo dijo Sofía Guillén, si yo no me meto con la política se mete conmigo. Entonces, es exponer todos estos datos en redes sociales e informarle a la población que realmente lo que están haciendo no es aumentar la productividad del país, lo que están haciendo es intentar meternos más a trabajar y que tengamos menos calidad de vida, que no tengamos la suficiencia para poder pasar más con nuestra familia, de poder ir a estudiar, de hacer lo que queramos en nuestro chis. Si queremos estar descansando, descansar tirados todo un día en la cama. La cuestión es que tenemos esta idea que el solo trabajar, el solo producir es parte de una vida exitosa y eso es una mentira que nos venden en las películas de Hollywood, pero eso es imposible. Y con estas, vamos, por ejemplo, las políticas que vienen en este aspecto de socavar no solo digamos, los derechos laborales de las personas, sino también, por ejemplo, el derecho del acceso del agua. La ley integral del recurso hídrico planteada por el diputado Izquierdos, que tiene muchos planteamientos de participación de juventudes, mujeres y comunidades dentro de la toma de decisiones, es muy correcta, pero se quiere meter directamente con el principio de no regresión ambiental. Entonces, por ejemplo, dentro de un punto que ellos plantean dentro de la ley, es que el espacio de protección de las nacientes pase de 200 metros cuadrados a tan solo 50. Y esto compromete totalmente lo que es el salvaguardo de los ecosistemas del agua. Entonces, estas políticas lo que quieren hacer es que empresas se acerquen cada vez más a la naciente de agua y tengan los insumos cada vez más cerca. Lo que produce esto es que
el agua se va a acabar. Y si ya tenemos no problemas de potabilización, porque el 92,7% de la población de Costa Rica puede acceder al agua potable, según el último estudio tecnológico de Costa Rica. Pero sí hay un problema en accesibilidad del agua, más que todo en las partes, vamos, como llamamos, las llamadas precarias de Costa Rica, ¿no? Entonces, es un poco difícil que llevar el recurso hídrico ahí, y hablábamos del mismo problema que tenemos con la vivienda, como lo plantea el compañero Brando. Entonces, todas estas leyes que se están planteando aquí, ¿cómo podemos desde las juventudes socavarlas, intentar tumbarlas o intentar, no sé, ponerle un freno en algún aspecto, hacer alguna presión social ante los políticos de turno? Es exponerlo, y otra cosa es articularnos. Creo que la pandemia nos ha llevado a hacer, no sé, políticos de redes sociales solamente, que no está mal, ya los puse, que es algo bueno, pero hay que ir a las calles, hay que ir a decirle a los diputados que aquí estamos, que no hay, a los diputados que aquí estamos, que eso es algo sumamente, vamos, es un éxito eh, increíble que ha cogido el movimiento estudiantil por parte de los estudiantes de secundaria. Le han dicho al presidente, aquí estamos, y no vamos a retroceder hasta que ustedes y ahí nos den una solución a la situación económica, a la situación educacional del país, perdón. Entonces, nuestra posición como jóvenes ya para terminar, es lo que dijo Salvador Allende. Ser jóvenes y no ser revolucionarios es una contradicción hasta biológica. Entonces, tenemos que ser revolucionarios y atacar las problemáticas que quieren socavar nuestro futuro. Sí, en efecto, tenemos un poder ejecutivo y una asamblea legislativa que está atacando la seguridad social, los derechos laborales y está encareciendo el costo de la vida. Esto pasa porque esa asamblea legislativa, la mayoría, y el poder ejecutivo están en función de unas élites multimillonarias que han gobernado este país por muchísimo tiempo y no están en función de la gente. Creo que como personas jóvenes, primero lo que tenemos que hacer es, como decía antes, asumir un compromiso con nuestra realidad, un compromiso con nuestro tiempo, como entender que ya no estamos en la Costa Rica de antes, de los 60, 70, que tenía después del Código de Trabajo, donde había seguridad social, educación, sino que estamos en un periodo neoliberal en donde todo eso se está viniendo abajo y hay que comprometernos con nuestro tiempo. Como las personas jóvenes no podemos no podemos estar viendo a los toros desde la barrera, viendo lo que pasa de lejos, sino que tenemos que asumir un compromiso y decir, yo tengo que ser responsable de hacer algo. El hecho de que esté existiendo en este tiempo me obliga a ser responsable y a hacer algo al respecto por esto. Y una vez que asumimos ese compromiso, entender que no lo podemos hacer solos y solas y que debemos buscar un espacio de incidencia, ya sea entrando a alguna colectiva, entrando a una organización, entrando a un partido político, a un partido de estudiantes, un partido federativo, entrar a un sindicato o, por qué no, fundar un sindicato en la empresa en la que trabajamos, en buscar algún espacio de incidencia y si no existe, hacerlo y organizarlo. Creo que es importante que las personas jóvenes nos organicemos, que estemos en algún espacio y de ahí luchar, ¿verdad? Como hacer activismo, salir a las calles, hacer manifestaciones,
participar en marchas, en huelgas, participar en piquetes, todo tipo de manifestaciones, utilizar las redes sociales, y también articular con otras organizaciones. Si ya estamos en alguna organización, pues buscar hacer enlaces con otras para luchar en conjunto. Aquella manifestación enorme que hubo hace poco por la educación pública fue justamente una articulación entre las federaciones de estudiantes, y muchos de los sindicatos de educación, ¿verdad? Creo que eso es importante, articularnos. Y, y sí, también en política no hay sillas vacías. Creo que tenemos que buscar espacios políticos, asumirlos, ya sea intentar ser, ahora que vienen las municipales, intentar ser concejal de distrito, síndico, síndica, regidor, regidora, lo que sea, como buscar esos espacios, porque si uno no va y no intenta entrar, alguien más va a estar. Y puede ser una persona que legisle o que haga las cosas en contra de nuestros propios intereses. Creo que también pasa esa responsabilidad que uno asume, pasa por identificar cuáles son mis intereses, ¿verdad? Como cuáles son mis intereses como una persona joven de clase trabajadora o de clase popular, y luchar por esos intereses, ¿verdad? Como muchas personas, este, hay un desfase entre sus intereses reales de clase y por lo que lucha, digamos, como personas de clase trabajadora que siempre van y votan a la derecha en contra de sus propios intereses, ¿verdad? Creo que pasa por decir y aceptar, ok, yo pertenezco a esta clase, yo pertenezco a este tipo de comunidad y por eso debo luchar por mis intereses y por los intereses de la gente que está a mi alrededor. Y sí, eso, como comprometernos, organizarnos, entrar en algún espacio de incidencia, articular y luchar y luchar y luchar, porque en este país no funciona para las personas jóvenes y tenemos que hacernos un espacio en este país. Tenemos que lograr que funcione realmente para las personas jóvenes y si no nos quieren, si las élites y quienes gobiernan nos cierran las puertas y no quieren que este país funcione más para nadie que para ese grupito de multimillonarios, pues que tenemos que hacernos un espacio en la política y cambiarlo desde ahí. Bueno, yo principalmente creo que los estudiantes de secundaria, ¿verdad? Por lo menos los más grandes. Bueno, yo estoy en sexto año del cole, ya estoy bastante vieja. Pero en general, incluso más jóvenes que yo, de 15 13 años, ¿por qué no? Que se sientan que son costarricenses, de enseñarles a que este es su país y que haya más educación cívica. Creo que actualmente hay una gran falta de educación cívica. Miren, antes de entrar aquí, tengo varios compañeros que actualmente son, pues, muy importantes en nuestra federación, que no sabían absolutamente nada, que vienen apenas aprendiendo, que ni siquiera sabían que existía el Frente Amplio. Ahorita que hablan sobre las votaciones municipales, tampoco sabíamos, y me incluyo, no sabía muy bien cómo funcionaba y mis compañeros tampoco. No sabíamos cómo era que teníamos que votar. Bueno, yo ahorita ya tengo 19 años, y no sabía cómo hacerlo. Primero porque nunca he votado, ¿verdad? Hasta ahorita tengo la oportunidad. Y segundo porque no nos dicen cosas que realmente son importantes, no nos las cuentan, no nos las comunican y a veces hay que llegar a las personas con su mismo idioma, contarles como que si fuera una historia, todo lo que ha pasado en Costa Rica. A mí me fascina en lo personal, pero es porque a mí sí me gustan estos temas y hay personas que no, pero igualmente deberían de saber que les incumbe y que aunque sea lo mínimo deberían de saberlo. Entonces, yo siento que es esto, como decirles,
este es su país, esto es lo que tienen ahorita. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Verdad? En general, hablando pues de Costa Rica, yo siento que nos están prácticamente vendiendo, ¿verdad? Que nos venden a un comercio nuevamente, que estamos volviendo atrás de una forma pues muy grande, a brincos y saltos prácticamente. A mí me gustaría en un futuro ver una Costa Rica en la que los jóvenes hablen más, como decía al principio, que tengan más espacios políticos. Y sí, creo que también es falta de esto, como de la desinformación y de la poca visibilidad que se le ve a puestos tal vez no muy grandes, pero que también son importantes, ¿verdad? Porque como decía antes también, uno ahí ve las mismas caras de siempre, ven siempre a las mismas personas que toman los mismos puestos y vuelven a hablar de lo mismo que les corresponde solamente a ellos y ver cómo ellos van a ganar más plata, no cómo el pueblo va a salir adelante. Que los estudiantes, ¿verdad? Cuando hablo de estudiantes hablo de jóvenes, sin embargo son más, ¿verdad? Ahorita con secundaria veíamos como hay señores, ¿verdad? Señores y señoras que son madres y padres de familia que tienen que salir a trabajar y sin embargo son estudiantes de secundaria y también son igual de válidos, son personas que se están esforzando. De hecho que nos decían, ¿verdad? Que somos unos vagos porque yo no sé por qué la gente ya no cree en las calles, ya no cree en el poder que hay en las manifestaciones. Perdón si se escuchan gritos, son mis primos. La gente ya no cree en eso. Y a mí me parece que es un pueblo que olvida en Costa Rica, que no se acuerda, ¿verdad?, de las historias de antes, que no se acuerda cómo fue que se fundó y se formó todo esto, y que fue desde las calles, y ellos podrían hacerlo. Pasaban los carros y les decía a la gente de los Indeas que eran unos vagos. Y yo pensaba, ¿bajo qué argumento le estás diciendo a esta persona que se sigue esforzando, que es una persona vagabunda, ¿verdad? Y yo creo que también esto es un ataque a la raíz, que ya la gente ya no quiere estudiar educación, ya la gente no quiere estudiar para ser médico o médica, porque ya no hay espacio, porque ya no es lo mismo de antes, porque la caja esto, porque aquello, y entonces ya todo se acabó y la gente ahí se agüeva y ya no cree en el país. Pero es cuestión de seguir luchando, de seguir en las calles, de seguir hablando, tanto en redes sociales como en cualquier parte que sea necesario, ¿verdad? A veces yo les digo que yo me siento como que si fuera de una pastoral o algo así, porque llego donde la gente le digo como, mira, te voy a contar acerca de esto, no sé si te interesa, ¿verdad? Es como que uno trata de agarrar personas por donde uno, pero es que también es cuestión de que cada quien se informe y busque aunque sea lo mínimo y vea cuáles son sus intereses, cuál es el partido político que les gusta votar. Porque mucha gente lo que hace es como, toda la vida mi familia ha votado por Liberación, entonces yo voy a votar por Liberación porque mi familia dijo que era así. Y al rato ni siquiera su familia sabe ni por qué están votando, ¿verdad? Gente que ya ni siquiera lee un plan de gobierno, que solamente se ve las noticias y ve qué señor hizo el mejor chiste, ¿verdad? Este, sí, para resumir, yo creo que mi punto de vista es esto, informar y formar cívicamente a las personas que están desde abajo y que yo siento que el ataque a la educación es un ataque, pues, al principio, porque siento que la educación es la base de todo y que eso es lo que forma profesionales y la gente que es el futuro. Sí, listo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que un punto que no pusimos en esta pregunta, porque realmente esto pasó el día de ayer, fue que, bueno, no sé si nuestros oyentes y ustedes como panelistas han logrado escuchar que ahorita la educación en Costa Rica está como en un estado crítico, básicamente. O sea, el porcentaje que se supone que se debe de destinar, que no se ha logrado hace mucho tiempo, ahorita se encuentra como en un 5,6 si no me equivoco, por ciento, y se supone que es un 8. Y esto es realmente lo que crea
desde la base, ¿verdad?, del presupuesto, un problema estructural en todo lo que es la educación, ¿verdad? Muchas veces vemos, por ejemplo, que como Kenia mencionaba o como Brandon menciona sobre las elecciones municipales, que es algo que perfectamente se puede ver en educación cívica, es algo que no forma parte tal vez como esencial de un programa de estudio. Y de hecho, si no me equivoco, un problema que hay ahorita con estudios sociales es que no hay una gran cantidad, por ejemplo, de docentes de estudios sociales, según me había comentado una docente en una universidad. Y es un problema que, por ejemplo, ya se empieza a ver muchas veces como ciertas carreras que son atacadas, ¿verdad? Como la educación o las artes. Pueden ser que inclusive por la misma necesidad de el discurso, ¿verdad? De que no siempre, por ejemplo, lo cual es una total mentira, de que las universidades privadas, públicas no ofrecen carreras que creen como empleabilidad, por ejemplo, que es algo totalmente, es como una falacia, por así decirlo. No sé si también han tenido como la oportunidad de ver la radiografía laboral que presentó la OLAP, que ahí se demuestra, por ejemplo, el índice de ciertas carreras, bueno, de todas las carreras, sobre la población que se tiene, la gente que es graduada, y se ve como todo un perfil de personas que, por ejemplo, la mayoría son como la primera generación en sus familias, por ejemplo, en obtener un título universitario. Si no me equivoco, era como un 60%, una cosa así. Y acá es, por ejemplo, donde vemos también que es como un sector que también, ¿verdad? Obviamente por cuestiones del siglo pasado, ya sea económicas y políticas, pues no mucha gente tenía la oportunidad de estudiar en alguna universidad pública o de estudiar simplemente. Y acá vemos que, por ejemplo, las personas que estamos en su mayoría en una universidad pública, primero provenimos de colegios públicos, que es un ataque que también muchas veces se le da a las universidades, como no, ¿verdad? Y tienen una gran población de gente de instituciones privadas y pues no es tan cierto, porque muchas veces los medios tampoco tienen como tal vez las fuentes primarias, ¿verdad? Para dar como la información. Y siempre se suele como tergiversar. Y yo considero que desde lo que salió ayer del estado de la educación hasta los últimos acontecimientos que hemos visto, por ejemplo, ni siquiera el año pasado, o sea, sino este año, vemos cómo ya se está creando un problema bastante grande con la educación, ¿verdad? Porque antes Costa Rica solía ser uno de los países que ofrecía una gran educación, ¿verdad? En calidad de la región y ahorita se ve que está decayendo. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿el Poder Ejecutivo ha realizado cambios en la política ambiental nacional, al igual que distintas fracciones legislativas que se opusieron a firmar el Acuerdo de Escazú y han presentado proyectos de ley que buscan retroceder en cuestiones de conservación ambiental? ¿Qué ruta plantean las juventudes para el abordaje de estas? Ok. Ya muchas cosas que se pedían en el Acuerdo de Escazú, Costa Rica las hace. Más que todo lo que servía el Acuerdo de Escazú era para poder exponer la información y a partir de esa información poder tomar decisiones. Era así de sencillo. Y proteger también a las personas digamos, que dan promoción y dan activismo no sé, en las partes naturales como tal. Y no lo quisieron firmar. Es que a mí no me cae por la cabeza, literalmente. Es como no es algo que venga a socavar directamente la economía de Costa Rica. Es que ya hacemos eso. Solamente es generar información. Como lo dije anteriormente, la información va a ser va a revolucionar cómo concibimos el mundo como tal. Y, y no poder, y como tal, no poder generar esa información es muy difícil. Es muy chocante verlo y yo no suelo usar esta palabra, pero me puse muy triste. Me puse demasiado triste cuando no quisieron hacerlo. O cuando llegó el presidente y dijo, no, es que estén tranquilos, no voy a firmar el acuerdo de Escazú. Como si fuera, no sé, algo perverso, algo malo que venía detrás. ¿Qué, qué responsabilidad o qué planteamientos tenemos de las juventudes para poder direccionar esto?
Eh, mi planteamiento, más allá de la exposición que ya lo hemos planteado y antes de cambiar un poco el discurso, es informarnos cómo a través de los diferentes canales de participación podemos también incluirnos en exponer nuestra voz. Por ejemplo, el día de hoy, la red de Jóvenes por el Agua, Centroamérica, inclusive de Costa Rica, estuvimos participando en lo que fue el conversatorio para ver lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6.51, que hablas todo sobre esto, sobre la parte, digamos, del cuidado de aguas y demás. Entonces, cuando estuvimos hablando y viendo los resultados, ya la información que pide el acuerdo Escazú ya estaba. Solamente era eso, es como exponerla, a ver cómo vamos. Entonces, con eso tomar decisiones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es eso, buscar los espacios de participación para que nosotros como juventudes tengamos la posibilidad de dar nuestra opinión, dar nuestra preocupación y decirle, vea, señores diputados, vea, señores ministros, vea, señor presidente, vea, XY persona que tiene un cargo y él mismo puede tomar acciones para gestionar de mejor forma lo que es los recursos naturales de Costa Rica. Esa no es la ruta es esta. Yo tengo un diplomado en lo que es finanzas sostenibles, ¿no? Y lo estábamos planteando nuevas alternativas de Costa Rica para poder desarrollar fondos para lo que es la adaptación climática que vamos a tener en el mundo, que si nos adaptamos a Costa Rica en el mundo, para todos los desastres naturales que se van a venir encima. Planteamos diferentes aspectos, por ejemplo, el de seguros de emergencia a partir de digamos, lo que pasó en Aguasarcas, es un ejemplo que, digamos, ya pasó la emergencia. Estos fueron los daños, ya los tenemos cuantificados, entonces que vengan los seguros a poder pagar, vamos, y poder pagar la reconstrucción de las comunidades. Y todas las aseguradoras, por ejemplo, un fondo para el desarrollo de infraestructuras que venga a, vamos, a solucionar, por ejemplo, las subidas de aguas que estamos teniendo en la costa litoral pacífica, ya sea Parrita, ya sea Acoc, lo vimos hace unos meses. Todos estos aspectos son sumamente importantes, entonces esta es la dirección que tenemos que dar. Entonces, todo eso, aunque no parezca, también son oportunidades de negocio y oportunidades de trabajo que se están desperdiciando. Y suena un poco difícil decirlo. Quisiera plantear un poquito, alejándome de la pregunta como tal, en lo que es la empleabilidad de las carreras. Yo soy, vamos, de carrera STEM, vamos, entonces, como tal, entro dentro del núcleo, que quiere, el núcleo de estudiante que quiere vender el gobierno. Pero el problema como tal que yo veo es que no se tiene una planificación económica a futuro. Es decir, nosotros simplemente nos estamos viendo como una economía maquila. ¿Cómo es una economía maquila? Que simplemente vengan los productos de afuera, todo el diseño, toda la parte logística, y aquí se produzca, pero aquí no se comercialice, solamente se exporta. Entonces, es ahí donde simplemente las ingenierías sí funcionan, porque necesitamos métodos de producción y demás que sean eficientes para poder, digamos, ser atractivos a la inversión de una economía de maquila. Eso no está mal porque la diversificación de fuentes de trabajo es viable. Pero donde nosotros nos planteemos trabajos de pensar y trabajos de futuro, o sea, de cómo planificar el futuro, es donde las artes, con la creatividad, que es una de las habilidades que ellos pueden generar, es fundamental en este aspecto. Entonces, no es que las carreras sean más o menos empleables, es que
el gobierno tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que cada una de las carreras como tal puedan acceder a un trabajo bien pagado, con buenas condiciones laborales y demás. Y para Kenia, que digamos que se siente un poco triste con todo este aspecto de que tal vez Costa Rica está pasando por un momento muy difícil. Yo tengo una frase que dice así: la dificultad del camino solo asegura el disfrute del éxito. El camino está siendo difícil, un poco golpeante, para poder llegar a la Costa Rica que todos, todas y todos queremos. Pero va a llegar el día donde hey, la realidad va a ser distinta y el disfrute que vamos a tener a partir de ello va a ser emocionante. No somos vagos. Vago es aquel que no asume una responsabilidad con aquello que le rodea. Simplemente nuestros esfuerzos están direccionados en otros aspectos. Y esa era mi participación en esta sección. Y bueno, nos preguntabas por la ruta que planteamos las juventudes en el tema ambiental. El Frente Amplio en el Cantón Central de San José tenemos una ruta bastante clara. Tenemos un plan de gobierno municipal que creamos en conjunto con Patricia Mora, que es nuestra alcaldesa, y también muchas personas jóvenes que aportamos ideas. En San José hay muchísimo por hacer. Eh, Después de décadas de una municipalidad gobernada por Johnny Araya y ese grupo mafioso, corrupto que ha gobernado la municipalidad, nos ha quedado un desastre ambiental. Una de las prioridades que yo asumiría si llego a ser regidor es exigir y velar por el acceso al agua potable en todas las viviendas de los barrios y distritos del cantón. Actualmente hay cortes de agua en diferentes comunidades del Cantón de San José. Esto hay que hacerlo en coordinación con el AIA y atender también los problemas de fugas. También, bueno, nos estamos enfrentando a la crisis climática. Hay muchísimo por hacer al respecto de eso. Nuestras comunidades están propensas a sufrir inundaciones y para eso, como les decía antes, es necesario construir canteros de infiltración y pozos de infiltración de las lluvias en las aceras para que el agua se filtre y que no se inunden las comunidades. También exigir permeabilidad en el concreto para que igual el agua se filtre. Hay que desarrollar un programa de arborización muy grande de especies nativas en aceras y en espacios públicos. Esos árboles van a funcionar para muchísimas cosas, para combatir olas de calor, para combatir las inundaciones y también combatir deslizamientos. Pasa que en varias comunidades están habiendo deslizamientos y cuando hay árboles, sus raíces permiten fijar esos taludes y evitar esos deslizamientos. También, bueno, habría que identificar si hay puntos de riesgo críticos donde no hay nada que hacer y reubicar a las personas que están en riesgo de perder sus hogares, ¿no? Hay que hacer muchísimo por la crisis climática. También en San José es una vergüenza que actualmente solo se recicla el 1% de los residuos. Yo creo que eso es una vergüenza realmente porque no hay que ver a otros países para ver ejemplos, mejores ejemplos que esto. En Costa Rica, un montón más de cantones que tienen muchísimo menos presupuesto que la Municipalidad de San José reciclan más. Y aquí solo se recicla un 1%. Creo que tenemos que tener un programa de recolección que sea semanal, que sea a domicilio y aumentar muchísimo ese 1%. También un programa de compostaje. El compostaje se pueden conseguir residuos orgánicos del sector comercial y de restaurantes y ese compostaje puede ayudar al programa de arborización, utilizar el compostaje para los árboles
Y también se puede hacer un programa de generar energía distribuida que pueda alimentar el gas de cocinas, como generar gas metano por medio de ese compostaje. Em, También, bueno, el tema ambiental pasa por la movilidad, ¿no? Como cómo nos movemos. Yo creo que San José y Costa Rica en general tiene una cultura muy carrocentrista que pone al vehículo particular por encima de todo. Los carros particulares son reyes en este país de la movilidad. Hay que darle la vuelta a eso, poner a las personas peatones en la parte más alta, la mayor importancia, ¿verdad? Luego de ahí las bicicletas, el transporte público y muy de último los vehículos particulares. Hay que transformar la ciudad para que funcione, para que la gente se pueda mover. Para esto hay que hacer mucho con las aceras, hay que construir nuevas aceras, reconstruirlas, reordenarlas con un enfoque sostenible e inclusivo, eh, utilizar que las personas puedan caminar por las aceras, ¿verdad? Personas con una discapacidad, personas adultas mayores o personas que no tienen un carro, que se puedan mover por esas aceras. También me parece muy importante que incentivemos el uso de la bicicleta, que la bicicleta se pueda convertir en una opción viable y segura para moverse en la ciudad. Para eso hay que rediseñar y reordenar las ciclovías. En San José pintaron una línea azul en la calle y en la carretera y a eso le llaman ciclovía y es un chiste. Hay que construir nuevas ciclovías y hacerles separaciones físicas para que cuando la gente vaya en su bicicleta y le pase un carro a la par, esté segura. Am, También hay que rediseñar hacia dónde van las bicicletas, las ciclovías. Hay que lograr que las ciclovías estén conectadas con los lugares a los que va la gente, como por ejemplo con escuelas, con centros educativos, con centros de trabajo, para que las personas como estudiantes puedan ir en bicicleta a estudiar a sus escuelas, a sus colegios, que la gente pueda ir a trabajar, ¿no? Es importante construir más cicloparqueos, exigir que hayan áreas de duchas en edificios públicos para que la gente pueda ir a su trabajo en bicicleta y luego se pueda bañar e ir a trabajar tranquilamente, ¿verdad? Creo que la municipalidad debería hacer una concesión del servicio de bicicletas públicas y cicloparqueos para que hayan bicicletas que la gente pueda sacar con alguna tarjeta, con un pago, ¿verdad? Y poder utilizarla. Am, También hay que luchar para que el transporte público mejore muchísimo. Creo que hay que hacer una sectorización. En San José se necesitan construir megaterminales para autobuses, para descongestionar la ciudad, porque a San José llegan buses de todas partes, de todos los distintos cantones y provincias del país, y además están los buses que, que muevan a la gente de entre los distritos. Entonces tenés los buses que mueven a las personas, por ejemplo, de Atillo al centro de San José, de los distintos distritos del cantón, y también tenés los buses de otras provincias, de otros cantones, de fuera del cantón. Entonces eso hay que reordenarlo, hay que hacer una sectorización, construir megaterminales, eso es un trabajo muy grande, tiene que hacerlo la municipalidad en coordinación con el MOP, con instituciones públicas, pero es necesario. em, y sí, creo que hay que mejorar el transporte público, mejorar las aceras, tener ciclovías decentes para que la gente pueda moverse, para que la gente no diga, la única forma de moverse es teniendo un carro o pagando Uber, digamos. Eso puede ayudar a reducir la contaminación y sí, tener una ciudad muchísimo más ambientalmente sostenible. Este, bueno, honestamente creo que lo que yo puedo aportar en esta parte es poca, pero creo que la educación, la educación es lo más importante en todos estos temas, honestamente, porque yo siento que eso se deberían ver más en el colegio y deberían de ampliar más esos temas, ¿verdad? Porque al final todo nace de
de un sector, por decirlo así. Y somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que hacernos cargo de esto, de ver cómo reciclamos en nuestras casas, de ver cómo todo lo que comentaba el compañero anteriormente, cómo en vez de ir y coger un Uber, cómo puedo moverme de cierta forma en la que sea menos contaminante. Y bueno, nosotros somos muy, somos muy, sabemos sobre este tema, pero hay personas que no lo hacen porque no saben. Entonces yo creo que se puede también educar a las personas grandes, a las personas de mayores incluso, y enseñarles sobre esto para que vean una perspectiva diferente, porque a veces no es porque no quieran, sino es porque no saben, porque no creen, ¿verdad?, que hay alguna problemática y no sienten que sea su problema, de nuevo, porque a muchas personas simplemente no les importa la situación del clima, ya que, no sé, la verdad, realmente es incomprendible saber cómo es que a alguien no le interese, ¿verdad?, lo que estamos pasando actualmente. Igualmente es de lo mismo, porque no saben, ¿verdad? Y es como plantearles lo que les gusta, porque algo que los costarricenses tienen y es muy, muy bonito, honestamente, es que siempre se han visto muy orgullosos de su país. Siempre que comentan algo, alguien haga un video X en TikTok, digamos, sobre que algo no les haya gustado de Costa Rica, los costarricenses siempre brincan y siempre salen como a hablar cosas buenas de su país. Y es todo esto, la biodiversidad que tiene Costa Rica es increíble, las playas son hermosas, los bosques son preciosos, y decirles, miren, esto es lo que ustedes han tenido todo ese tiempo y les encanta de su país y quieren conservarlo. ¿Cómo podemos hacer que esto se conserve, que esto las futuras generaciones también lo tengan como lo tuvieron ustedes? Yo siento que es como promover una concientización en las personas de que sepan que es un problema real, que es un problema actual, que existe y que todavía estamos a punto de revertirlo. ¿Y cómo podemos revertirlo, verdad? Es ponerle las herramientas, ¿verdad? Tampoco facilitárselas así al 100, pero enseñarles que sí pueden, que sí se puede hacer un cambio. Yo cuento con la ventaja de que en mi casa mi mamá me ha educado mucho en eso, en el reciclaje. Mi mamá y todos aquí reciclamos, y fue mi mamá la que lo fomentó y nos lo fomentó al resto. Y como mi mamá empezó a reciclar, mis abuelitos también empezaron a hacerlo y mi tía también empezó a hacerlo. Entonces es como construir esta red en la que pueda fluir la información de una forma mejor, ¿verdad? Y darle como estas ganas de seguir viendo a Costa Rica como un país y rico en biodiversidad y en naturaleza, porque es hermoso, ¿verdad? Es un país muy hermoso y que este al final si no lo cuidamos pues se nos va a ir de las manos. A mí en lo personal sí me gusta San José, ¿verdad? Es un poco contradictorio porque realmente San José tiene pues partes que sí son trambólicas, ¿verdad? Pero hay partes que no, hay partes que son realmente bonitas y que realmente a mí me gustan y me gustaría seguir viéndolas, me gustaría que mis primos, mis hermanos, mis familiares más pequeños también puedan disfrutar de esto y, y nada, pues incluso yo diría que romantizarlo un poco, la verdad, como decirles que no todo es malo, ¿verdad? Y darles esperanza y que al final esto solamente desde la unión lo vamos a poder lograr. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por los aportes y creo que ya saliendo como en parte de los temas como más globalizados, ¿verdad? En los que se ha movido la juventud dentro de la política y que a pesar de que ya se ha mencionado varias veces, di las dificultades, ¿verdad? Que encontramos para acceder a estos espacios de toma de decisión
de que nos presten atención, de que no se nos considere una pérdida de tiempo o de que haya consistencia, porque sí, definitivamente puede ser intimidante. Siento yo que tal vez es como una de las mayores falencias que tal vez tienen las juventudes, y hablo por mí misma, que a veces todos estos espacios, incluso cosas así organizadas como autónomamente, como este espacio en la radio, aunque literalmente es solo dirigido por jóvenes y pues estamos en crecimiento, estamos aprendiendo. Em, entonces, más o menos de este lado, viene la siguiente pregunta, que vendría siendo, como jóvenes, ¿cómo podemos hacernos escuchar en un mundo gobernado por las jerarquías y el autocentrismo? Esta pregunta está tal vez más dirigida a los sentires, que en realidad creo que es algo que ya hemos discutido durante todo el programa, pero di que nunca está de más tal vez centralizarlo más en violencias que tal vez se han sufrido en espacios, digamos, porque genuinamente son adultocentristas y no se nos presta atención a nuestra voz. Solo para mencionar un poco, como Brandon como regidor, como potencial regidor, como el regidor que va a ser en San José. Digamos, yo ya hablé un poco con él, ¿verdad? Para hacer un proyecto sobre el manejo de residuos sólidos. Entonces, por ahí va. Hay algo que se llama logística inversa. Entonces, es algo que estamos planeando desde el Frente Amplio. Entonces, para que lo tengan ahí. Hay una frase un poquillo trillada, ¿verdad? Pero es que ilógico es ver políticos que no son jóvenes hacer políticas para jóvenes cuando ya no son jóvenes y la realidad que vivimos no es cuando ellos eran jóvenes. Es como, yo a su edad ya tenía casa, 3 hijos y 4 fincas en Guanacaste. Eh, y eso ya no es nuestra realidad. En promedio, el aumento de salarios a nivel mundial ha aumentado en los últimos 40 años 1%, y en los últimos 40 años el costo de la vivienda ha aumentado en un 37,4%. Entonces, como que tener esa misma accesibilidad a todas las cosas que los jóvenes tuvieron su oportunidad en su momento, ya no es así. Ya no es desde la burbuja inmobiliaria del 2008 acceder a una casa, es casi que imposible por las tasas de interés para poder acceder a la misma. Entonces, ¿cuál es mi sentir? Yo como, se puede decir que político joven y una persona que está totalmente ahí buscando, tocando puertas para que los jóvenes entremos en estos espacios de discusión, es que no nos quedemos con los espacios tradicionales, podemos hacer los nuestros. Tal vez no son de tomas de decisiones, pero muchos sí son para poder exponer cómo nos sentimos, cómo queremos que nos escuchen. Y hay algo que tener muy claro, los políticos les gusta la atención, a los políticos les encanta la atención, y si la atención está puesta en un determinado lugar, ellos van a volver a ver ahí. Y no nos quedemos con simplemente los medios tradicionales que quedan, ya ir a que nos escuchen a Canal 7 o a Canal 6, por ejemplo, ya no es tan necesario. Existe Twitch, existe estos lives que se desarrollan aquí, que este es un espacio precioso. Estoy muy agradecido tanto con Rebeca como nuestra compañera, que no fue el nombre, disculpe, yo soy malísimo con los nombres, como para poder y exponer cuáles son nuestros sentires. Mi sentir ahorita mismo es que tal vez la realidad sí está cambiando en determinado momento. Podemos ver con el promedio de edad de la fracción del Frente Amplio, ¿verdad? Que es sumamente bajo. Pero sí, se han hecho muchas cosas para que esa realidad poco a poco vaya cambiando, más no es suficiente. La articulación también es muy importante. El que los jóvenes estemos dentro de los partidos políticos, de las asociaciones, de las organizaciones, digamos, que van en pro del ambiente, en pro de derechos humanos, en pro de cualquier cosa que quiera incomodar realmente.
es fundamental para que las juventudes tomemos los espacios que realmente nos tocan y que no se nos ha dado históricamente. Las sillas están para los que los quieran tomar, ¿verdad? Como lo planteé ahorita Brandon. Y involucrarnos en política a veces puede ser difícil, ¿verdad? Porque aquí nadie le está engañando a nadie. Eso es exponer el cuerpo muchas veces y decirle cosas tal vez que sean insignificantes. Yo recuerdo que un troll me decía, no, es que eso es una trollcilla de Frente Amplio, que su validez no era viable solo porque era eso. Y yo me quedé como, no pudo exponer o dar un criterio que no fuera a partir de lo que yo había comentado. Simplemente es atacarme porque soy joven o porque pertenezco a un sesgo. Es difícil en ese aspecto de la política, es difícil porque hay que poner un poco el cuerpo. Pero debemos hacerlo porque aquí habemos 5 jóvenes que ya pues, hasta cierto punto la gente lo conoce, hasta cierto punto ya sabe, ya cuando nos llegan a referenciar saben que son personas que saben de política, que hablan de política, ya nuestra credibilidad está ahí. Entonces, el sentir más bonito que uno puede tener dentro de estos aspectos de política y de la participación como tal, es cuando uno ve que los resultados sí se están dando. Cuando antes, cuando yo asumí la coordinación, había la participación de la misma, era muy poca, ya no nos tomaban en cuenta en espacios de gobernabilidad, en espacios digamos, de acción ciudadana, sí, pero ya nos hemos logrado colocar, por ejemplo, que nos den atención en diferentes despachos de la Asamblea Legislativa, en los planes tales cuando se desarrollan consultas populares y demás, en el Parlamento Cívico Ambiental y demás, que existe la Asamblea Legislativa. Disculpen, si escucho un ambiente afuera. Eso es más bonito. Entonces, hay poca participación. A veces hay señores, como el presidente de la Asamblea, que no quiere soltar el asunto, ¿verdad? Pero tenemos que tocar las puertas, porque la única forma que vamos a tener de llegar a esos espacios es hablando. Y si los tradicionales no nos quieren, hagamos los nuestros. Siempre hay que apelar porque las juventudes sean exponentes de nuevas alternativas, ya sean mediante canales tradicionales o nuevos que podamos diseñar. No sé si. Bueno, sobre cómo podemos hacernos escuchar, yo creo que de las primeras cosas que hay que hacer es participar, organizarnos. Como decía antes, si no estamos en una organización, entrar a un partido político, entrar a un sindicato, entrar a una cooperativa, entrar a una asociación de desarrollo, entrar a intentar ser, no sé, síndico, concejal, participar. Primero entrar a alguna organización, ¿verdad? Y una vez que estamos ahí, en esas organizaciones, es muy importante que seamos personas propositivas, que propongamos proyectos, que propongamos ideas, que seamos bombetas, porque muchas veces pasa que entramos a un partido o a una organización o lo que sea y entramos como a esperar a que nos digan qué hacer o como con la expectativa de, ok, yo espero a que alguien tenga una iniciativa, entonces yo sigo esa iniciativa cuando ya existe. Y muchas veces pasa que esos espacios son muy poco activos, no tienen como actividades, ¿verdad? Cosas. Entonces es importante que propongamos, digamos, como
Si entraste a una asociación de desarrollo, llegar y decir, bueno, aquí yo tengo esta idea de que hagamos cineforos, ¿qué tal si lo hacemos? Y entonces, si decir, yo me apunto a conseguir la película y hacer un afiche y mandarlo a la comunidad y invitar a las personas y como tener esa iniciativa de proponer cosas, ¿verdad? Porque eh, yo creo que la gente le pone más atención a uno cuando lo ve haciendo cosas, ¿verdad? Porque si llega y nada más es como, escúchenme y no propongo nada y no hago nada, como, bueno, primero hay que como demostrar que uno está comprometido o comprometida con esa organización. A mí me pasó que entré bueno, yo milito en el Frente Amplio desde 2019 y en Cantón Central pasó algo interesante, que es que antes había un comité ejecutivo cantonal que lideraba el cantón, pero hubieron ciertos desacuerdos, pleitos. La cuestión es que ese comité ejecutivo cantonal renunció, dejó de estar en la organización, ¿verdad? Y no había nadie que liderara el cantón. Entonces, yo justamente hice eso, empecé a proponer ideas, justamente organizamos un cineforo, propuse que organizáramos clases de ajedrez, un cineforo, sí, hacíamos películas todas las semanas, este, o actividades, o talleres, cosas así. Empecé a proponer cosas con el tiempo como que la gente me empezó a tener más confianza, a escucharme más y actualmente soy el presidente cantonal y tengo 29 años y eso es muy loco porque en muchos partidos no pasa eso, que personas jóvenes sean presidente de un cantón en un partido. Y bueno, también es que el Frente Amplio pues ha apostado por eso, por la juventud, ¿verdad? Las puertas están más abiertas para la juventud ahí, pero creo que si desde los diferentes espacios en los que estamos aportamos ideas y proponemos cosas, así nos podemos hacer escuchar más. También creo que hay que tener coraje para cuestionar a la autoridad, no tener miedo a cuestionar a la autoridad de las jerarquías, cuando haya que hacerlo, cuando hay algo que nos parezca injusto, algo que no está bien, es importante alzar nuestra voz y decir por qué no estamos de acuerdo con las cosas que se están haciendo y decir cómo pensamos que deberían hacerse. Con argumentos racionales, eso sí. Creo que tenemos que nutrirnos del conocimiento acumulado, educarnos, buscar, sí, mejorar nuestra educación, especializarnos en temas. Una vez que terminemos nuestra carrera, seguir estudiando, seguir sacando cursos, no sé, maestrías, lo que sea, seguir formándonos para eh, poder tener argumentos racionales, ¿verdad? Y también creo que es importante cuando vayamos a cuestionar esas jerarquías y esas autoridades, atacar a las ideas y no a las personas, porque, y muchas veces como si nos vamos al cuerpo, mucha gente eso le causa resistencia, creo que podemos hacer cuestionar a la autoridad con ideas, con argumentos racionales, y eso convence más que faltar el respeto o lo que sea, ¿no? También creo que hay que tener muy claros nuestros principios, saber como cuáles son nuestros principios personales y luchar por eso, ¿verdad? Porque si tenemos claro como las cosas que nos mueven, cuáles son nuestros principios, pues de esa manera podemos fundamentar nuestras ideas y nuestros argumentos en los diferentes espacios. Creo que es muy importante pensar en lo que vamos a decir cuando queremos hablar, no solamente hablar lo primero que se nos ocurre, sino tener eso, argumentos racionales, ideas claras y expresarlas cuando sea necesario, cuando hay algo que nos parezca injusto o algo que no está bien. Bueno, yo, pues como muchos sabrán, ¿verdad? Este, pues tuvimos un encuentro con el presidente y
La verdad es que se notó mucho como este adultocentrismo que él tenía, esa posición que él tomó, ¿verdad? Él salió y él en ningún momento nos escuchó, en ningún momento escuchó nuestras necesidades, ¿verdad? Esto es lo que les decía antes, como nosotros los estudiantes somos costarricenses, somos su pueblo, ¿verdad? Entre comillas. Él no hizo eso. Él salió y solamente vino como, honestamente no sé a qué salió porque nunca nos escuchó, nunca habló con nosotros realmente. Como en algún momento lo expuse, a mí él ni siquiera me habló, ¿verdad? Porque yo sentí que fue básicamente por eso, por ser mujer. Él no quiso hablar conmigo, solo habló con mis compañeros y ni siquiera fue que habló, fue que él vino y nos hizo menos, ¿verdad? Nos decía como que aquí no veía a muchos estudiantes y que él tenía toda la información del país, cuando habían estudiantes que durmieron casi una semana fuera de su colegio y él dice y se atreve a decir que como ese día no está toda Costa Rica ahí parada, no era válido, ¿verdad? Y desde que tengo este espacio, desde que estoy yendo a varias reuniones y así, pues el autocentrismo es muy evidente, ¿verdad? Personas que se le agradecen muchísimo, pero hablan sobre todo lo que pasa en educación, pero no están escuchando propiamente a los estudiantes que estamos viviendo esto. Las cosas que yo veo día con día, ¿verdad? Testimonios y cosas que nos cuentan de becas, de colegios con infraestructura pésima, de gente que ni siquiera está recibiendo educación, ¿verdad? Es súper triste y eso es lo que yo siento que realmente debería de escucharse. A veces se ponen bajo su régimen y nos hablan desde su postura de que ellos tienen poder, pero al final tener un puesto así es tener un puesto de un servidor público. Creo que es tener como el corazón abierto a las personas del pueblo y por la razón que usted llegó a estar ahí. Me imagino yo, me gustaría pensar que la gente que es actualmente parte de algún puesto importante, hablemos del presidente, es porque se preocupó algún momento de su pueblo, es porque en algún momento vio alrededor y vio que las cosas podrían ser mejor y por eso están ahí. Sin embargo, no es así. Y creo que eso es pues lo más triste de todo, ¿verdad? Igual sí hay personas que sí tienen esa iniciativa, sin embargo, con el tiempo no sé qué sucede, ¿verdad? Este, eso por esa parte. Por otra parte, ¿verdad? De mi experiencia es que a nosotros nos ha pasado mucho que nos echan como en cara y nos dicen como, es que todo es mentira, esto es todo un plan del Frente Amplio. Y yo, o sea, en lo personal, pues a mí sí me gusta el Frente Amplio como partido político, a mí, pero eso no significa, ¿verdad? Que por eso sea todo culpa del Frente Amplio, ¿verdad? El otro día hablaban de que todos le están dando más bien mérito, ¿verdad? De todo lo que está pasando. Y lo malo, ¿verdad? Es que se agarraban de esto, de que éramos del Frente Amplio y decían, no somos del Frente Amplio, ¿verdad? Por si acaso. Y hacían como que todo era hecho por el Frente Amplio, que nosotros como jóvenes no estábamos haciendo nada, solamente estábamos siguiendo órdenes de adultos, por decirlo así. Eso es lo que querían dar a entender, que todo el movimiento había sido un plan malvado del Frente Amplio para ir en contra del gobierno. Y entonces da hasta risa, la verdad, yo me reía, ¿verdad? Reí para no llorar porque ¿por qué, verdad? O sea, ¿con qué necesidad hacían esto? Ay, se me fue la palabra. Pero bueno, nos hacían menos por, por el hecho de que a veces nos hacían menos por ser jóvenes y a veces nos hacían menos porque como éramos del Frente Amplio, entonces no valía lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Porque todo era una manipulación. Hasta, ¿verdad? Se atrevieron a sacar de que yo ya era mayor de edad, yo y otro compañero,
a decir de que como ya éramos mayores de edad, primero decían como que porque estábamos en el cole, que si nos habíamos quedado un montón de veces, ¿verdad? No tomaban en cuenta que somos de colegio técnicos, en los que muchos somos mayores de edad. Y por otro lado decían que como éramos mayores de edad, ya estábamos en la universidad y éramos parte del Frente Amplio, y entonces por eso es que estábamos haciendo eso. Entonces, no sé, solamente buscaban formas de agarrarse de algo para hacernos menos. O sea, a mí me da mucha cólera porque ni una ni otra. Cuando éramos solo adolescentes, éramos menos por ser solo adolescentes, y cuando éramos parte de algún partido político, nos hacían menos por ser parte de algún partido político. Y al final todo lo que nosotros hemos hecho es político, porque todas estas cosas son políticas. Salir a la calle es ir a hacer política y la gente no lo entiende. Y es como por esta misma falta de información y de cultura que las personas no lo comprenden. Entonces, eso es, bueno, mi sentir en cuestión a esto es que deberían de escucharnos más, porque en algún momento esas personas también fueron jóvenes, y no solo por ser jóvenes significa que uno sepa menos. Realmente a mí me asombra, ¿verdad? Todo el conocimiento que ustedes tienen y las diversas personas que he conocido a lo largo de estos días, y que son realmente personas admirables y que tienen puntos muchísimo más críticos y muchísimo más válidos que personas que han estado durante años en lo que podría llamarse como el poder, y realmente no están velando por nada más que su misma seguridad. Y eso es, pues, de nuevo, triste, pero es un problema que podemos combatir, que se puede combatir totalmente, y dejar que los mismos adolescentes velen y hablen por lo que sea su futuro sería un gran paso, ¿verdad? Porque como decía al principio, ya nosotros no somos el futuro de nada, nosotros somos el presente y somos los que estamos viviendo el ahora, y es lo que cuenta. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Bueno, para ir haciendo el cierre del programa, quería consultarles si ustedes podrían hacer como, en síntesis, algunas recomendaciones para nuestros oyentes sobre básicamente la importancia de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Sobre la información, sobre cómo formar parte del movimiento estudiantil es importante, y cómo también cuando ya uno llega a ser egresado también sigue siendo importante continuar en la lucha y también poder inspirar e informar a las personas que nos rodean. Yo el consejo más viable que les puedo dar a todos, todas y todos las personas que nos escuchen es que sean los más necios posible. No se queden con un no por respuesta. Toquen puertas y si no las abren, túmbelas y digan, aquí estamos los jóvenes y nos escuchamos. Eh, Vayan a las calles, hagan arte, sean felices. Ahora resulta que tener felicidad es hasta ser una persona revolucionaria. Vivan de las sonrisas, sean felices, señalen todo aquello que les parezca injusto, como dijo Patri Mora. Eh, no sé, hagan política con empatía, hagan política donde piensen en el prójimo y no en su beneficencia. Hagan, métanse en política porque realmente piensen que la causa que están defendiendo es importante para que sigan, para que el país pueda resurgir y en determinado momento eh, sigan, digamos, en un país mejor. Por favor, no se hagan de derecha. ¿Qué más? Tengan esta frase muy clara. Es mía, no es fuera del centrismo. El, esta frase que los políticos se deben poner en los zapatos de otros no debe ser así.
los políticos ni siquiera deberían tener zapatos, porque hay gente que no las tiene. Por último, para no alargarme más, porque ya casi van a ser las 8, hagan política haciendo que la gente se sienta feliz, que vivan las sonrisas y por favor, tomen agua, porque es muy, muy importante. Entonces, muchas gracias, chicas, por invitarnos a este espacio. Yo diría que nunca piensen que las utopías ya se acabaron, que no hay nada que hacer, ¿verdad? Sino que en serio sueñen con una Costa Rica distinta, mejor, y aférrense a esas ideas, a esos ideales y luchen por eso. Que ojalá que cuando sean adultas y adultos mayores y se vean un espejo y se vean con arruguitas y así, se puedan decir como yo estoy tranquilo porque toda la vida luché por mis ideales y nunca los traicioné. Siempre luchar por esos ideales. Y sí, que no nos roben esa capacidad de imaginar un mundo distinto, un mundo mejor. Y sí, también hay que tener mucha paciencia porque es un mundo distinto, se construye y poco a poco va a tomar tiempo. Y bueno, que se organicen, que participen, que sean bombetas, que se metan en política y que busquen hacerse un espacio en este país, que tengamos un país que funcione para las personas jóvenes. Pues como consejo, y es algo que he aprendido muy recientemente, es tengan muy claro su criterio, no dejen que nadie se los quebrante, ni un papá, ni un profesor, ni siquiera una amistad. Si ustedes creen en algo y tienen esa creencia muy presente, vayan detrás de ella. No se queden con solo una opinión, y yo creo que informarse realmente no es difícil en la actualidad, hay muchas formas, hay muchas plataformas, no se queden con un comentario, no se queden con un video, vean más, porque existen muchas cosas más. También les diría que salgan a manifestarse y que se manifiesten con alegría, ¿verdad? Porque en varios momentos de hoy, pues me he manifestado un poco negativa, pero sin embargo, esa negatividad es súper poca a comparación del optimismo que tengo, porque hay fe, hay esperanza, y lo más bonito de todo es que la esperanza son ustedes, somos nosotros, somos cada persona que está escuchando esto, cada persona que sale a la calle y lucha por sus derechos, porque no estamos luchando porque no queramos trabajar o porque no queramos estudiar, estamos luchando porque queremos hacerlo en buenas condiciones. Háganse en escuchar y no se rindan nunca, peleen hasta el final. Yo creo que llevar su iniciativa hasta el final es lo más importante. Todo lo que sea para enriquecer lo que ya saben y lo que han estudiado es bienvenido, y lo que no te suma, simplemente apartarlo y seguir adelante. Hay muchas personas afuera que piensan como nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad. Y ahora procederé a poner el jingle para darle el cierre al programa. Damos alternativas. Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejor.
Alternativas. Espacio sin fines de lucro ni banderías politiqueras del colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas en vivo los viernes de las 6 a las 8 p.m. por nuestras redes sociales Guanacaste FM, Radio Revolución y Radio Soberanía. Repetición los sábados de las 7 a las 9 p.m. por Radio La Gigante 800 AM. Alternativas.